La cabaña del bosque. Había una vez una cabaña solitaria, perdida en medio de un espeso bosque, rodeada por la oscuridad de la noche y el rugido ensordecedor de una tormenta que se cernía sobre ella. La cabaña, construida hace décadas por un leñador solitario, se alzaba como un testigo silente de innumerables noches de tormenta, pero esta noche sería diferente. Dentro de la cabaña, una joven llamada Sarah estaba refugiada. Con su cabello oscuro empapado por la lluvia y su corazón latiendo con fuerza, miraba por la ventana mientras los truenos resonaban en el cielo y los relámpagos iluminaban la noche como si fuera el día. Estaba sola, lo que hacía que la tormenta fuera aún más aterradora. Sarah había llegado a la cabaña en busca de refugio, pero no había planeado quedarse tanto tiempo. Su automóvil se había averiado en medio del bosque, y la tormenta había llegado antes de que pudiera encontrar ayuda. La cabaña era su única opción de refugio. Los minutos se convirtieron en horas mientras la tormenta rugía afuera. Sarah había encendido una lámpara de aceite para iluminar la pequeña cabaña de madera. Miró a su alrededor y notó los objetos antiguos y desgastados que llenaban el lugar. Había una chimenea en una esquina de la habitación, pero no se atrevió a encenderla. El lugar estaba lleno de sombras inquietantes que bailaban con los destellos de los relámpagos. Decidió distraerse y buscar algo para comer en la cocina. Mientras exploraba los viejos armarios de madera, encontró una lata de sopa que databa de años atrás. A pesar de su hambre, la idea de comer algo tan antiguo la hizo sentirse más desesperada. Regresó a la sala principal y se sentó en un sillón desgastado. Las horas seguían pasando, y la tormenta no daba muestras de amainar. El sonido de la lluvia golpeando el techo de metal se mezclaba con el aullido del viento. Sarah se sintió atrapada en medio de la furia de la naturaleza. Mientras se perdía en sus pensamientos, comenzó a escuchar un ruido débil pero inconfundible, como un susurro lejano. Al principio, pensó que era solo su imaginación jugándole una mala pasada, pero el sonido persistió. Se puso de pie y se dirigió hacia la ventana para intentar descubrir de dónde venía. Miró hacia afuera, pero no pudo ver nada más allá de la cortina de lluvia y oscuridad. Sin embargo, el susurro continuó, y ahora podía distinguir palabras. Eran susurros incomprensibles, como si varias voces susurraran al unísono. El miedo se apoderó de ella mientras intentaba entender lo que decían. Entonces, los susurros se volvieron más claros. «Déjanos entrar, Sarah», susurraban las voces. Sarah se alejó de la ventana, temblando de miedo. ¿Quiénes eran esas voces y cómo sabían su nombre? Decidió que necesitaba distraerse, así que volvió a explorar la cabaña en busca de algo que la mantuviera ocupada. Encontró una estantería llena de libros antiguos. Algunos parecían haber sido leídos una y otra vez, con páginas gastadas y anotaciones en los márgenes. Uno de los libros atrajo su atención, un antiguo tomo de cuentos de terror. Sarah se sentó junto a la lámpara de aceite y comenzó a leer. Los relatos eran oscuros y espeluznantes, perfectos para una noche como esa. Pero a medida que avanzaba en la lectura, notó algo extraño. Los cuentos parecían describir situaciones y lugares que le resultaban extrañamente familiares. Incluso su propia situación se reflejaba en las páginas. Cuando llegó al final del libro, una sensación de pánico la invadió. El último cuento narraba la historia de una joven atrapada en una cabaña durante una tormenta, acosada por voces susurrantes que clamaban su nombre. Era su propia historia, escrita en aquel libro antes de que sucediera. El viento aullaba más fuerte que nunca, y los susurros se habían convertido en un coro inquietante que llenaba la cabaña. Sarah se sentía acorralada, atrapada en una pesadilla que no podía entender. La cabaña parecía cobrar vida a su alrededor, como si estuviera viva y respirando. Desesperada, Sarah corrió hacia la puerta, pero cuando intentó abrirla, se encontró con que estaba atrancada. Las voces susurrantes la rodeaban, susurros que se convertían en risas burlonas. La cabaña temblaba y crujía, como si estuviera a punto de derrumbarse. En un último acto de desesperación, Sarah encendió la chimenea. Las llamas crepitaron y se elevaron, arrojando una luz parpadeante sobre las paredes de la cabaña. Las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y retumbando en las paredes como espectros hambrientos. Pero mientras el fuego ardía, las voces susurrantes comenzaron a desvanecerse.
las sombras retrocedieron, y la cabaña dejó de temblar. La tormenta afuera también comenzó a disiparse, y los truenos se alejaron en la distancia. Sara se quedó allí, agotada y temblando, pero finalmente a salvo. La cabaña había vuelto a ser solo una cabaña, y la noche de terror había llegado a su fin. Se preguntó si todo había sido una alucinación inducida por el miedo o si algo sobrenatural había ocurrido realmente. Nunca lo sabría con certeza, pero una cosa era segura: esa noche en la cabaña en medio del bosque durante la tormenta sería una historia que nunca olvidaría, una historia que contaría una y otra vez, aunque nunca pudiera explicar completamente lo que había sucedido. Así termina la historia de una noche de terror en una tormenta con una chica en una cabaña, una noche en la que la línea entre la realidad y la pesadilla se difuminó, dejando a Sara con una experiencia que la perseguiría para siempre. Gracias por leerme. Si te agradó este relato, déjame un comentario para saludarte.